Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, la idea es conversar hoy un poco acerca del Espíritu Santo. Creo que en general será abordar el tema general del Espíritu Santo. Voy a leer inicialmente un texto de Romanos y de allí vamos a desglosar el tema y bueno, vamos después a recurrir a algunas otras lecturas para abordar el tema, pero fundamentalmente vamos a basarnos en términos de columna pues central en el texto de Romanos que está en el capítulo 8 del versículo 9 al 13. Lo voy a leer para todos. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán. Pero con el Espíritu ustedes pueden hacer morir las obras del cuerpo y así vivirán. Este texto, en términos generales, como les digo, va a ser nuestra estructura. No vamos a basarnos directamente en cada uno de los puntos de este texto, pero como estructura quiero que lo tengan en mente, porque es un texto que, si uno lo divide, tiene 4 puntos fundamentales, 4 puntos que nos van a servir para introducirnos al tema del Espíritu Santo. En este texto que acabamos de leer hay 3 afirmaciones y hay un mandato. La primera afirmación es que ustedes, le está hablando a la iglesia, es decir, nos está hablando a nosotros los creyentes, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Es una primera afirmación que creo que es muy importante que todos entendamos muy bien. ¿Qué es eso de estar en el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué es estar en el Espíritu? Y en la iglesia, en términos históricos, el Espíritu Santo ha sido el gran desconocido de la Santísima Trinidad. Entonces creo fundamental que a partir de esa primera afirmación, en donde nos dicen ustedes, la iglesia, están en el Espíritu, pues es importante que nosotros, la iglesia, sepamos qué es eso de estar en el Espíritu y quién es el Espíritu. La segunda afirmación que hay en este texto es que el Espíritu de Dios ya habita en ustedes. Dice el texto, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Es decir, el Espíritu de Dios ya está habitando en todos los creyentes. Uno de los rasgos fundamentales de todo creyente es que el Espíritu de Dios habita en él. En el momento en el que creemos, en el momento en el que somos adoptados como hijos de Dios y entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, en ese momento tenemos el Espíritu Santo. Es más, la primera obra del Espíritu Santo es hacernos parte del cuerpo de Cristo. Entonces creo que ahí hay una segunda afirmación fundamental que tenemos que tener presente, y es que aparte de que nos hablan de que estamos en el Espíritu, nos afirma Pablo que nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios habita en nosotros. La tercera afirmación es una promesa. Nos dice que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, es decir, si somos creyentes y el Espíritu Santo habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, está hablando del Padre, dará también la vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu que habita en ustedes. Es decir, tenemos una vida distinta, tenemos algo diferente en nosotros. Y ahí nos están hablando un poco del papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la tercera afirmación es una promesa, y es que nos dará vida en nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo nos comunicará vida y nos dará la seguridad de esa vida que tenemos. Y después de estas afirmaciones hay un mandato. Pablo termina diciendo que con el Espíritu ustedes pueden hacer morir las obras del cuerpo y así vivirán. Y es como si después de esas afirmaciones que nos dio, nos tirara la pelota a nosotros y nos dijera,
Ustedes ya tienen el Espíritu ya habita en ustedes, ustedes ya son creyentes, ustedes tienen la vida que el Padre les da porque tienen el Espíritu Santo, y ahora, ¿qué es lo que les toca hacer? Pues ustedes con ese Espíritu pueden hacer morir las obras del cuerpo. Y hay un mandato, y es todos los creyentes entonces tenemos que hacer morir las obras de la carne. No es opcional, sino que es un mandato claro que aparece. Con esta subdivisión que acabo de hacer, les propongo que planteemos una estructura de la conversación de hoy. Les propongo que dividamos el tema en 3 partes. Creo que es importante entonces, a partir de la primera afirmación, comenzar hablando del Espíritu Santo como esa tercera persona de la Trinidad y como el gran desconocido. El Espíritu Santo, vuelvo y repito, ha sido el gran desconocido en la Iglesia. Entonces creo importante comenzar por ahí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y tener algunas claridades al respecto. En segundo lugar, la segunda afirmación que nos hace Pablo es que el Espíritu de Dios ya habita en nosotros. Entonces creo importante abordar qué es eso de que el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y eso es a lo que llamamos Pentecostés. Y eso precisamente está narrado en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, con el que comenzamos ahora, con el que ustedes comenzaron ahora la sesión. Entonces creo importante hablar un poco de Pentecostés, qué es esa venida del Espíritu Santo. Y tercero, centrarnos en el mandato. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Y ahí les propongo que abordemos el mandato directo que hace Pablo en la carta a los Efesios, y es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos algo por delante, una responsabilidad por delante, y es ser llenos del Espíritu Santo. Con esa estructura en general, creo que podemos entonces abordar el tema de hoy. Comencemos entonces hablando un poco del principio del texto. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Comencemos entonces hablando del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad, del gran desconocido. Si ustedes revisan el capítulo 19 de Hechos, yo se los voy a ir comentando un poco, si quieren lo van leyendo o si quieren toman anotaciones y después lo leen, pero en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles nos narran la historia de cuando Pablo fue a Éfeso, en Asia, y allí encontró a un grupo pequeño de discípulos. Resulta que estos discípulos eran discípulos porque les habían hablado del arrepentimiento, les habían hablado de la importancia de arrepentirse para recibir al Mesías que venía. Les habían hablado del bautismo de Juan el Bautista, es decir, del arrepentimiento de Juan. Cuando Pablo se los encontró, les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta que le dieron estos discípulos fue: no, nosotros ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. El gran desconocido. En nuestra iglesia es muy probable que ninguno de nosotros ignore la existencia del Espíritu Santo. Es muy probable que todos sepamos que está, es muy probable que muchas oraciones hayamos levantado, es muy probable que sepamos que le llaman Paráclito, que significa consolador, una palabra griega que significa consolador. Es muy probable que sepamos algunas cosas de él, pero tal vez sigue siendo el gran desconocido. Y entonces les propongo que comencemos por el principio, ¿sí? Les propongo que comencemos hablando un poco de la Santísima Trinidad, y aunque esto parezca alejarse un poco del tema del Espíritu Santo, creo que es fundamental para poder entender claramente lo que sigue más adelante. Todos sabemos que Dios es uno y trino. Esa es una de las cosas más difíciles de entender, y por mucho que las estudiemos, muy seguramente vamos a llegar a nuestra incapacidad de entender claramente qué es esa verdad de que Dios es un solo Dios verdadero, pero 3 personas distintas. Pues Dios nos revela la Biblia que contiene 3 personas mientras sigue siendo un solo ser, ¿sí? Y cuando intentamos empezar a explicar este tema de cómo están relacionadas esas personas, hay que utilizar palabras que hacen que parezca que una de ellas ha estado antes que las otras. ¿Por qué? Porque a la primera persona le llamamos padre y a la segunda persona le llamamos hijo.
Y claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es hacer la analogía con un padre y un hijo humanos, y obviamente un padre existe primero que el hijo. Ahí tenemos esa primera dificultad, porque la Biblia nos dice que el hijo fue engendrado por el padre. Ahí quiero hacer una primera salvedad. La palabra nos dice que la segunda persona, el hijo, fue engendrado por el padre, no creado. ¿Qué significa esto? Engendrado significa que es de la misma naturaleza de aquel que lo engendró. Cuando un padre humano engendra un hijo, ese hijo es de la misma naturaleza que él, a diferencia de cuando uno crea algo. Imagínense ustedes tener aquí enfrente una gran masa de barro y ustedes van a hacer una escultura con ese barro. Esa escultura es una creación. Esa creación no es de la misma naturaleza que ustedes. Es muy probable que ustedes sean escultores muy habilidosos y terminen haciendo una escultura que es una persona, idéntica en términos del aspecto físico. Sin embargo, por muy idéntico, por mucho que se acerque su apariencia a la de una persona, esa escultura sigue teniendo una naturaleza diferente a aquel que la creó, porque es creación, no es engendrado. Entonces, lo primero, ahora nos vamos a dar cuenta por qué es importante esto. Jesús fue engendrado, no creado. Recuerden ese credo que posiblemente ustedes estudiaron cuando iban a hacer la primera comunión, que le llamamos el credo de Nicea. El credo de Nicea, que es el que es un poco más largo, dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Es fundamental entender que el Hijo es engendrado y no creado porque es de la misma naturaleza, es decir, es Dios. Ese era el escándalo para los judíos cuando Dios decía que él era, cuando Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Eso para nosotros pareciera muy normal, pero ante el pueblo judío uno decir que yo soy el Hijo de Dios equivalía a decir: yo fui engendrado por Dios y por lo tanto yo tengo la misma naturaleza y soy Dios. Ahora, a pesar de que es engendrado, no hubo uno que estuviera antes que el otro. Ambos son eternos. Listo. Esto simplemente quiero que lo entendamos así. No creo que tengamos mucho tiempo para profundizar aquí, porque normalmente nosotros siempre tendemos a pensar que las causas anteceden a las consecuencias, pero hay algunas ocasiones en donde la causa y la consecuencia se dan en el mismo instante. Les voy a poner solamente un ejemplo. Si ustedes piensan ya en su comida favorita y traen una imagen mental de su comida favorita, el acto de imaginar y la imagen mental comenzaron al mismo tiempo, y si ustedes dejan de pensar en ello y se va la imagen, terminan al mismo tiempo. El acto mental fue lo que generó la imagen. El acto de imaginar generó la imagen mental, pero no necesariamente lo uno estuvo antes que lo otro. Solo quiero que, primero, hablando de la Trinidad, entendamos que hay un Padre y un Hijo y que es importante entender como que el Hijo emana del Padre, porque es importante entender esa manifestación del Hijo emanando del Padre, así como emana la luz de una lámpara, así como el calor emana del fuego, así como los pensamientos emanan de la mente, porque el Hijo es la autoexpresión del Padre, por eso le llamamos el Verbo. Pero nunca estuvo el Padre antes que el Hijo. Los dos han estado desde el principio. Ahora, lo más importante que quiero que entendamos de esto, de hablar del Hijo y del Padre, en este tema que estamos abordando hoy, es que hay una relación de amor entre ellos. Hay una estrecha e inmensa relación de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre se deleita en el Hijo y el Hijo venera al Padre. Los cristianos solemos decir que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, es porque creemos que la actividad viva y dinámica del amor ha estado en Dios desde siempre. Desde siempre ahí ha habido una actividad inmensa. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo considera que Dios no es una cosa y ni siquiera una persona estática, sino que es una actividad viva y punzante, dinámica, que es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Pues porque el amor que hay entre el Padre y el Hijo es tan vivo que es una persona en sí misma. Y esa es la persona de la que estamos hablando. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo,
Entre ellos hay un amor tan punzante y tan concreto que es una persona en sí misma. Y eso es el Espíritu Santo. De esa tercera persona es de la que estamos hablando. No se sorprendan si después, aún después de esto que hemos hablado, lo encuentran en su cabeza o en su mente un poco más vago y difuminado que los otros dos. Es muy normal que uno tenga una imagen muy concreta del Hijo y es muy normal que tengamos una imagen un poco más concreta del Padre y que en cambio tengamos una imagen muy difuminada y muy vaga del Espíritu Santo. Pues eso no es tan extraño, porque no es normal que en la vida cristiana estemos mirando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está dentro de nosotros. En la vida cristiana el Padre está afuera, delante de nosotros. Cuando oramos, levantamos nuestras oraciones delante del Padre. El Hijo, Jesús, está al lado de nosotros, ayudándonos a orar e intentando convertirnos en otro hijo, y el Espíritu Santo está dentro. Por eso es normal que no tengamos una imagen totalmente concreta, a no ser las representaciones de la paloma que conocemos, pero está siempre dentro de nosotros, entonces es muy probable que como persona la tengamos un poco más vaga. Ahora, ¿por qué tomé el riesgo de comenzar hablando de la Trinidad sabiendo que es un tema tan escabroso y tomando el riesgo de aburrirlos un poco? ¿Qué importancia tiene esto de hablar de que el Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo? Esto importa más que cualquier cosa en el mundo. Esto es lo más importante que nosotros como cristianos tenemos que entender, porque todo el amor y todo patrón de conducta de esa vida tripersonal, todo el amor que hay entre esas tres personas de la Trinidad, debe ser llevado a cabo en nosotros, debe ser llevado a cabo en usted y en mí. No hay otro camino para la felicidad para la que hemos sido hechos. ¿Eso cómo se logra? Pues hace un rato mencioné rápidamente esa diferencia que hay entre engendrar y crear, y quise hacer esa relación, primero para entender que el Hijo era creado, pero segundo para que todos entendamos que nosotros no somos engendrados por Dios. Nosotros tan solo somos creados. Nosotros somos como el barro que Él hizo, pero que no compartimos la misma naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no somos hijos de Dios. Somos, en la analogía que acabo de hacer, tan solo estatuas. Somos soldaditos de plomo hechos por Dios. No poseemos vida espiritual. En la palabra teológicamente uno encuentra dos términos griegos para la palabra vida. La primera palabra es la palabra bios, que es la vida biológica, y la segunda palabra es la palabra zoe, que significa vida espiritual. Usted y yo, en nuestro estado natural, no poseemos zoe, no poseemos vida espiritual, solamente poseemos vida biológica. ¿Para qué menciono esto? Porque todo lo que ofrece el cristianismo, nosotros obviamente nos reunimos y compartimos muchos temas y compartimos muchas cosas, pero hay que llegar al corazón del cristianismo. Todo lo que ofrece el cristianismo es que si usted y yo dejamos que Dios se salga con la suya, podemos llegar a compartir la vida de Cristo. Es decir, aunque no seamos engendrados, sino creados, si dejamos que Dios haga su obra en nosotros, nosotros podemos ser hijos. Nosotros podemos ser hijos de Dios. Podemos compartir la vida de Cristo, es decir, cada uno de nosotros puede convertirse en un pequeño Cristo. Y les pido que si están tomando nota o que graban eso en su cabeza, cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Ese es el propósito básico del cristianismo. Y tómenlo ahí, ténganlo presente, porque a raíz de todo el desarrollo del tema, creo que ese va a ser uno de los puntos fundamentales en los que vamos a basarnos. Ese es todo el sentido de hacernos cristianos. Que somos creados, no engendrados, pero que a través del Hijo podemos ser adoptados y compartir la vida de Él y ser hechos hijos. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Es decir, ese amor
entre las tres personas de la Trinidad puede venir y habitar en nosotros y hacernos un imitador de Cristo y hacernos unos pequeños Cristos y darnos ese Zoe, esa vida espiritual. Eso es lo que significa: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. El Espíritu es el que hace esa obra en nosotros de hacernos hijos. Ahora sí, ya sabiendo de qué hablamos cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos continuar y abordar específicamente el tema de la venida del Espíritu Santo. Cuando Pablo continúa diciéndonos: el Espíritu de Dios habita en ustedes, y el que no tiene el Espíritu no le pertenece a Cristo. Ahí Pablo nos está hablando precisamente de la venida del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir el texto para los que se han unido tarde a la reunión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La venida del Espíritu Santo. Este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, con el que ustedes comenzaron, es un punto fundamental en la historia, y no solamente en la historia del cristianismo, sino en la historia de la humanidad, porque en este hecho que acabamos de leer, ese hecho implica el nacimiento de la iglesia. Nuestra iglesia cristiana nace ahí, en ese segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, y nace exactamente en ese suceso que acabamos de leer. Vino el Espíritu Santo a habitar sobre los que estaban allí reunidos, y allí nace la iglesia. Jesús, cuando iba a ascender a los cielos, les da un mandato a los discípulos: todavía no salgan de Jerusalén. Es decir, les dice: no se vayan a ir a predicar todavía. Les da el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero después de que les dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, les dice: pero no se vayan todavía de Jerusalén, quédense, esperen la ayuda divina, esperen que venga el poder divino, quédense hasta que les sea dado el Espíritu Santo, porque la iglesia no obra sin el Espíritu Santo. El día que llega el Espíritu Santo, ese día se da la primera predicación de la iglesia, que la da Pedro. El texto nos dice que era el día de Pentecostés. Nosotros, ¿por qué relacionamos Pentecostés con el Espíritu Santo? Pentecostés es una palabra que significa quincuagésimo, es decir, significa 50. Es el nombre que el Nuevo Testamento le da a la fiesta de las semanas. En el capítulo 23 de Levítico nos hablan de las fiestas judías, y había una fiesta singular que se le denominaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso se le empezó a llamar el Pentecostés. Es muy importante entender que nuestra redención tiene directa relación con las tres fiestas principales del calendario judío. Las tres fiestas principales para los judíos eran: 1, la Pascua, fundamental, la fiesta más importante de todas era la Pascua. Luego, el primer domingo posterior a la Pascua, ellos no le decían domingo, sino que le decían el primer día después del día de reposo posterior a la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, o la primera fiesta de las primicias. En esa fiesta de las primicias se ofrendaban los primeros frutos de las cosechas de grano. Y luego, 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, se hacía la segunda fiesta de las primicias, en donde se ofrendaban los primeros frutos. Es decir, se celebraba la Pascua, al domingo siguiente se entregaban los primeros granos, y a 50 días después se entregaban los primeros frutos. Y ahí se cerraba el ciclo de fiestas judías. Esas eran las tres fiestas principales de los judíos. Todos los varones judíos debían ir a Jerusalén cada uno de estos días de esas fiestas. Es más,
Si ustedes continúan leyendo el texto, el capítulo 2 de Hechos, les van a decir que allí en Jerusalén ese día habían reunidos personas de muchas partes, habían pardos, medos, elamitas, habían algunos que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, y habían romanos. ¿Por qué había tanta gente residente visitando Jerusalén o yendo a Jerusalén ese día? Pues porque después de que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, muchos judíos quedaron viviendo en muchos de estos lugares, y todos esos varones judíos, sin importar dónde vivieran, tenían que ir a Jerusalén al menos estos 3 días en el año: en la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, que era la primera fiesta de las primicias, donde se ofrecían los primeros granos, y 50 días después en la fiesta de las cosechas, que era donde se ofrecían los primeros frutos. ¿Para qué menciono esto? Porque la historia de nuestra redención, a Dios le plació que tuviera directa relación con las 3 fiestas judías. La Pascua, creo que todos tenemos claro con qué se relaciona. La Pascua se relaciona con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús es identificado por Pablo como el último Cordero Pascual. ¿Qué se hacía en la Pascua? Sacrificar el Cordero por el perdón de los pecados, que estaba rememorando el Cordero que comieron a prisa cuando iban a salir de Egipto, aquella noche en que el Señor mató a los primogénitos de los egipcios. La Pascua, que era la principal fiesta judía, es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros celebramos la Pascua de Jesús como último Cordero Pascual. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura se celebraba el primer domingo posterior a la Pascua. ¿Les suena conocido? La Pascua, el año en que murió Jesús, cayó viernes. El día después del día de reposo cayó domingo. Es decir, en la fiesta de los panes sin levadura es el día de la resurrección de nuestro Señor. Las primicias, los primeros frutos de la cosecha de grano. En Primera de Corintios, Pablo habla de que la resurrección de Jesús es las primicias de los que durmieron. Es decir, Jesús resucitó y fue el primero que resucitó de todos los demás que van a ser resucitados por él en el día postrero. Es decir, Jesús es las primicias de los que durmieron. Jesús es el primero de nosotros, que no moriremos, sino que tan solo dormiremos en la presencia de Dios para ser posteriormente resucitados por él. Y 50 días después viene el Espíritu Santo. 50 días después, el día de Pentecostés, cuando se está celebrando la fiesta de las semanas o las cosechas, viene el Espíritu Santo para cerrar ese ciclo de fiestas, para cerrar esa dinámica de nuestra redención cristiana. Habían 120 reunidos. Si ustedes leen completo el texto de Pentecostés, habían 120 reunidos en esta casa y era la totalidad de la iglesia. Ese día llegó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí, sobre toda la iglesia, y se da una primera predicación, una predicación de Pedro. Y después de esa predicación de Pedro, ¿saben ustedes cuántos creyeron? 3,000. Después de que Jesús estuvo 3 años aquí en su ministerio terrenal, la iglesia, después de que él murió, estaba constituida por 120 personas. Después de que él muere, la iglesia está allí reunida en Jerusalén y son 120. Y sobre todos llega el Espíritu Santo y les da el poder divino. Y en la primera predicación ya se habían unido 3,000 más. Y si uno sigue leyendo 2 páginas más adelante en la Biblia, se van a dar cuenta que Pablo vuelve y se levanta, y después de su segunda predicación, 5,000 se agregan a la iglesia. Los que se agregan a la iglesia ese primer día constituyen los primeros frutos de la cosecha de creyentes que habían de venir. Es decir, las primicias de la iglesia, de todos los que se iban a unir en el correr de los siglos, y que nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es entender que Pentecostés se llama Pentecostés porque a Dios le plació cerrar la dinámica de nuestra redención, enmarcándola en las 3 fiestas principales de los judíos. Es decir, Pentecostés no vino porque ese día se estuviera orando más que los otros días. Pentecostés no vino porque ese día estábamos más ungidos que los otros días.
El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés porque Dios había señalado de antemano que nuestra redención iba a estar enmarcada en las 3 fiestas principales del calendario de fiestas judías. Es más, en algunas de las versiones bíblicas hablan de que los discípulos en ese momento, cuando llegó de repente el Espíritu Santo, estaban sentados, lo cual para muchos significa que no estaban orando en ese momento específico, porque las posiciones habituales de oración eran o de rodillas o de pie. El Espíritu Santo llegó y los llenó. En el Antiguo Testamento ustedes saben que el Espíritu Santo solamente llegaba sobre algunos, muy particulares, en casos especiales, pero en Pentecostés lo que pasa es que el Espíritu Santo viene y habita a todos los que están ahí. El Espíritu Santo llegó sobre los 120 que estaban allí. No fue sobre Pedro porque era el líder o sobre Juan porque era el discípulo amado. Sobre todos los que estaban allí llegó el Espíritu Santo, porque ahí se inaugura la nueva era de la iglesia, que es la era eclesiástica, en donde el Espíritu Santo no se iba a limitar a estar al lado de su pueblo, sino que los iba a habitar. Y por eso Pablo define la venida del Espíritu Santo como la acción que coloca a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Y de ahí en adelante, todos los que creen reciben el Espíritu Santo. La palabra con la que se suele hablar de esta llegada del Espíritu Santo por primera vez a la vida de una persona es el bautismo en el Espíritu Santo. Y se empezó a hablar del bautismo en el Espíritu Santo porque en la época había una palabra griega que era la baptisdein, que nosotros la traducimos como baptizo. Esta palabra significa sumergir, y era una palabra que habitualmente utilizaban los que teñían ropa. Entonces los que teñían ropa, acuérdense cuando uno tiene una prenda muy desgastada y va a la farmacia o a la tienda y compra iris, y entonces lo que uno hace es sumergir la prenda, y cuando sale esa prenda, sale diferente. Y entonces los teñidores de ropa le llamaban a ese sumergir el baptizo. La metí con una apariencia y salió con otra apariencia. Baptizo significa simplemente sumergir, pero salía distinta. Por eso era utilizada en ese contexto de los teñidores de ropa. En el contexto cristiano nos hablan de que hay un cambio de naturaleza. Por eso Pablo les pregunta a ese pequeño grupo de discípulos: ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, nosotros solamente hemos escuchado el bautizo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista lo que planteaba era una voluntad de cambio para aceptar al Mesías. El bautismo en el Espíritu Santo es que viene el Espíritu Santo y cambia mi naturaleza. No soy engendrado, soy creado, pero el Espíritu Santo puede hacerme hijo. No tengo Zoe, solamente tengo bios, vida biológica, pero el Espíritu Santo me puede dar vida espiritual. En el momento en el que tengo el Espíritu Santo, soy justificado y soy adoptado y empiezo a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso, sumergir y salir diferente, con un cambio de naturaleza, eso es lo que significa la venida del Espíritu Santo. En ese momento tenemos adentro el Espíritu Santo, por eso Pablo llama constantemente el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, la seguridad de nuestra fe y las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir la seguridad de nuestra fe? Lo que nos acaba de decir en Romanos. Si ustedes son creyentes en Cristo, ya tienen el Espíritu Santo, y si no lo tienen, tampoco tienen a Cristo. El Espíritu Santo es la seguridad. Si usted no tiene el Espíritu Santo es porque no han creído. Y si ustedes han creído, tienen el Espíritu Santo. Y es las arras de nuestra herencia. Las arras son unas moneditas que se entregaban los comprometidos de la época. Cuando una mujer o un hombre se comprometían, se entregaban unas moneditas. Esas son las arras. Las arras significa: yo hago una promesa, me comprometo contigo y no me voy a quitar. Cuando Pablo nos dice el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, nos está diciendo: te estoy entregando estas moneditas, te estoy dando esta señal de que te voy a dar vida. Ahora, te voy a ir dando vida paulatinamente, pero cuando llegues a la gloria voy a complementar la obra en ti. El Espíritu Santo es nuestra seguridad y nuestras arras.
¿Qué es lo que más me interesa de esta primera parte, de que el Espíritu Santo nos habita? Me interesa hacer énfasis en que, en contraste con muchas enseñanzas de hoy en día, si ustedes se leen el Nuevo Testamento, en ninguna parte se le ordena a los creyentes buscar ser habitados por el Espíritu Santo. En ninguna parte van a encontrar una sola vez la expresión: busquen ser bautizados por el Espíritu Santo. Busquen ser habitados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los que creemos ya tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros, los creyentes, hablamos de Pentecostés, ahora que lo vamos a celebrar, no hablamos de una repetición del Pentecostés. En el Pentecostés vino por primera vez el Espíritu a la vida de los que estaban ahí. Usted y yo ya vivimos nuestro Pentecostés. En el momento en el que usted creyó en Jesús y le entregó su vida y lo reconoció como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo llegó a su vida y lo habitó. Dios le regaló el Espíritu Santo y ahí usted tiene ese Pentecostés. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los cristianos en Pentecostés? Cuando hablamos de Pentecostés estamos hablando de una perpetuación y ya vamos a hablar de lo que significa esto. El mandato que hay en la Biblia, que es muy claro, no es busquen ser habitados por el Espíritu. El mandato que hay en la Biblia es sean llenos del Espíritu Santo. Y vamos a mirar un poco cuál es la diferencia. Con esto pasemos al tercer punto, que es ser llenos del Espíritu Santo. En el texto de Romanos que nos está sirviendo como guía, Pablo dice: pero con el Espíritu ustedes pueden hacer morir las obras del cuerpo y así vivirán. El mandato. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Hacer morir las obras del cuerpo. Ahí les voy a pedir que nos ayudemos un poco del texto de Efesios capítulo 5, del 18 al 21, para que hablemos un poco al respecto de qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo. Voy a leer para todos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Les voy a hacer un contexto, porque este texto es más largo, pero solamente quise abordar estos 4 versículos. Esta carta fue escrita para la iglesia, es decir, fue escrita para algunos que ya eran creyentes, era la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fue escrita para algunos que ya tenían el Espíritu Santo, porque eran creyentes. Y en ese contexto de una carta escrita para algunos que ya tenían el Espíritu Santo, Pablo en este capítulo 5 les exhorta y les dice: sean pues imitadores de Dios, imiten a Dios. Vean lo que nos está diciendo. Ustedes tienen que imitar a Dios como hijos amados. Tienen que andar en el amor, como también Cristo los amó. Aléjense de la fornicación, aléjense de la inmundicia, aléjense de la avaricia. Nada de palabras deshonestas, no vayan a decir mentiras, no sean necios, revisen muy bien cómo andan, no como necios, sino que anden como sabios. Aprovechen muy bien el tiempo, no sean insensatos, y todos sean muy entendidos en cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a los que ya creen. Imiten a Dios, aléjense de todas estas cosas, caminen sabiamente, no pierdan el tiempo, no sean insensatos y sean muy entendidos en la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Si ese versículo 18 no hubiera estado ahí en ese capítulo, pues significaría que todo esto que acabo de mencionar lo tendríamos que cumplir en nuestras fuerzas. Tendríamos que cumplirlo solamente en nuestras fuerzas y nos daríamos prontamente cuenta de nuestra absoluta deficiencia para cumplir con ello. ¿Por qué? Pues porque Pablo integra ese versículo 18 y nos dice: sean llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Nada de eso. Ustedes no pueden imitar a Dios. Ustedes no son capaces de andar en el amor.
Ustedes no son capaces de alejarse de la fornicación y de la inmundicia y de la avaricia, y no son capaces de dejar de decir palabras deshonestas, ni son capaces de dejar de decir necedades, no son capaces de dejar de andar como necios y empezar a hablar como sabios, no somos capaces de aprovechar bien el tiempo, de dejar de ser insensatos, si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, no somos capaces de ser imitadores de Cristo sin el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ahora en la Trinidad, de cuál era la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es hacernos imitadores de Cristo. No somos capaces de ser imitadores de Cristo sin el Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta muy importante que se deriva de esto. Este mandato de ser lleno del Espíritu Santo es para los creyentes, tal y como acabamos de ver. Pablo se lo dice a los creyentes de Éfeso. ¿Eso quiere decir entonces que hay cristianos que no están llenos del Espíritu Santo? Sí. Pablo nos está diciendo que todos los cristianos, cuando nos hacemos cristianos, recibimos el Espíritu Santo y Él empieza a habitar en nuestra vida. Pero no quiere eso decir que todos seamos llenos del Espíritu Santo. A los que ya tienen el Espíritu Santo, Pablo los exhorta y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Si ustedes se leen la primera carta a los Corintios, se van a dar cuenta que esa es una carta que escribió Pablo regañando abiertamente a la iglesia de Corinto. Les dice abiertamente que son inmaduros y pecaminosos. Y claramente se entiende en la carta que no los está acusando de inmaduros y pecaminosos porque no tuvieran aún el Espíritu Santo. No les está diciendo que ellos aún no tienen el Espíritu Santo. Por el contrario, si ustedes revisan el capítulo 6, les recuerda directamente que ellos ya poseen el Espíritu Santo. Les dice, huyan de la fornicación, o ignoran acaso que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual ya está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Es decir, había en Corinto personas que estaban sumidas en las obras de la carne, y cuando Pablo viene a reprenderlos, no les dice, ustedes están pecando debido a la ausencia del Espíritu Santo. No, les está diciendo, ustedes están pecando a pesar de la presencia del Espíritu Santo, y eso hace que el pecado sea todavía peor, porque cada que un cristiano peca, contrista al Espíritu Santo o apaga al Espíritu Santo que mora en su interior. De tal manera pues que una cosa es que el Espíritu habite, otra cosa es que seamos llenos. Todo cristiano, si de verdad es cristiano, está habitado por el Espíritu. Recuerden lo que dice Pablo, si ustedes no tienen el Espíritu, entonces tampoco tienen a Cristo. Pero ese es solo el comienzo. Después de que somos habitados por el Espíritu, debemos ser llenos. ¿Cuál es el mandato? El mandato no es clamar para que el Espíritu nos habite, no es clamar por un nuevo Pentecostés. Él ya mora en cada uno de nosotros, Él ya mora en cada creyente. No hay en ninguna parte que se nos ordene o se nos aliente a dejarnos habitar por el Espíritu Santo, a dejarnos sellar por el Espíritu Santo. Ya hemos sido sellados. Pero sí hay un mandato claro, y es, usted ya es creyente, usted ya tiene el Espíritu, pero usted tiene que ser lleno del Espíritu. Toda su atención, todo su esfuerzo tiene que estar concentrado en ser lleno del Espíritu de Dios. Porque de lo que se trata el cristianismo es de ser imitadores de Cristo, y usted no puede ser imitador de Cristo si no está lleno del Espíritu de Dios. No es una opción, es un mandato. Sea lleno del Espíritu de Dios. Si no obedece este mandato, no puede obedecer ningún otro, porque usted no puede hacer nada más si no tiene el Espíritu Santo controlándolo, si no está lleno del Espíritu Santo. Hay dos mandatos que son totalmente prácticos, que aparecen en el Nuevo Testamento. El primero es para los incrédulos. El mandato fuerte que se le hace a los incrédulos es: depositen su confianza en Cristo, crean en Jesús y serán salvos. Ese es el primer mandato fuerte y práctico que hay en la palabra en el Nuevo Testamento.
Ese es para los incrédulos. El segundo mandato práctico que hay en la palabra es para los creyentes. ¿Cuál es? Este: sean llenos del Espíritu Santo. Usted era incrédulo y ahora creyó, pues ya dio el primer paso. El segundo paso es, ya que es creyente, hay un mandato directo para usted: sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenar? La palabra llenar que se utiliza aquí en el original texto griego es la palabra pleró. Pleró significa literalmente llenar, pero cuando uno revisa los usos que se le daba a esa palabra en el contexto en el que fue escrita la carta a los Efesios que estamos leyendo, en ese contexto, plero significaba algo más que llenar hasta el tope. Cuando yo les digo a ustedes sean llenos del Espíritu Santo, muy seguramente la primera imagen que se les viene es esta, la imagen de un vaso con un líquido, con agua, y uno se imagina que entonces llenar es que quedemos llenitos hasta el tope. Es muy probable que ahí haya algo de razón, pero si uno revisa los usos del plero en la época en que fue escrita la carta, nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente este término se empleaba en tres sentidos. El primero, el plero se utilizaba para aludir al viento que llenaba las velas de una embarcación para poder avanzar en el agua. Las velas escurridas, flácidas, no sirven para nada, pero cuando las velas estaban llenas de viento y el viento las empujaba y estaban extendidas en todo su esplendor porque estaban repletas de viento, ahí las embarcaciones, por pesadas que fueran, avanzaban. Y una embarcación, por pequeña que fuera y por grandes velas que tuviera, si esas velas no estaban llenas de viento, se iba a quedar quieta. Entonces la primera connotación que tiene este término plero aludía a ese llenar del viento del velaje de una embarcación para que avanzara en el agua. Significa entonces que nosotros solamente podemos movernos y avanzar en la vida cristiana por la intervención de Dios, y esa intervención está sujeta a que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes a muchos creyentes que dicen: es que se me fue el primer amor, es que me siento estancado, es que llevo cierto tiempo en lo mismo, es que pareciera que no avanzo, es que estoy pasando por un desierto? Ese desierto que para nosotros no significa la presencia de Dios como si fue para los israelitas, sino que para nosotros desierto es ese lugar estéril espiritualmente, no avanzo. Pues cuando estemos viviendo un momento como eso, que muy seguramente todos lo hemos vivido, deberíamos acordarnos de esta connotación del plero. Avanzar en la vida cristiana solo se da por la intervención de Dios, como cuando el viento llena las olas y por pesada que sea la embarcación, la hace avanzar. Por difícil que sea la situación vivida, por débiles que nosotros seamos, por graves que sean los pecados que nos persiguen o a los que nos acostumbramos, por torpes que seamos espiritualmente, solo basta ser llenos del Espíritu Santo para avanzar. El plero es esa llenura de aquellas velas que hacía avanzar incluso a la embarcación más pesada. Pero en segundo lugar, el segundo uso que se le daba al plero en aquella época aludía a los conceptos de permeabilidad, empapamiento e impregnación. Se utilizaba fundamentalmente para hablar de la acción de la sal sobre la carne para darle sazón y preservarla. La sal se le echa encima a la carne, pero la impregna. A mí me gusta la cocina. Camilo lo sabe porque Cami es mi ayudante de cocina en las reuniones familiares. Y siempre soy cantaletoso con el tema: no le eche todavía sal a la carne que la deshidrata. Porque la sal entra a la carne. Cuando no habían refrigeradores, cuando no habían neveras y se utilizaba la sal para preservar los alimentos, que era fundamental uno poder preservar sus alimentos, de allí viene la palabra salario. A los trabajadores les pagaban en sal para que pudieran preservar sus alimentos cuando no había nevera. Lo que hacía la sal en los alimentos, en la carne, era permearla, impregnarla, y allí no dejaba que se diera la descomposición. El Espíritu Santo, además de ayudarnos a avanzar, cuando nos llenamos de Él, nos satura a tal punto que nos sazona, hace que lo que pensemos,
digamos y hagamos refleje su presencia. Yo recuerdo una vez que estaba preparando una predicación hace muchos años y estaba hablando con el párroco de la iglesia en la que me congregaba en esa época, en San Miguel Arcángel, y el padre llegó a un lugar, a una mesa en donde yo estaba preparando el tema, y me dijo: te voy a dar un consejo. Deje que el Espíritu Santo lo impregne. Llénese de Dios. Porque cuando uno está lleno de Dios, Dios se sale solito. Este concepto de pleró en este segundo punto alude a eso. Alude a que nosotros estemos tan saturados del Espíritu Santo que nuestros pensamientos reflejen, que nuestros ojos reflejen, que lo que digamos refleje, que lo que hagamos refleje su presencia, porque estamos impregnados de Él. Y la tercera connotación que se le daba al término pleró era la connotación de control total. Cuando una persona está llena de tristeza, normalmente no está bajo su propio control, sino bajo el control de esa emoción. Cuando una persona está llena de ira, no está bajo su propio control, sino bajo el control de esa emoción. ¿Se han dado cuenta que la gente suele decir: si me hacen tal cosa, yo mato y como del muerto? Mato y como del muerto es: yo sería capaz de hacer algo que nunca haría. Cuando yo estoy iracundo, sería capaz de hacer algo que nunca haría. Porque cuando estamos airados, ya no estamos bajo nuestro control, sino bajo el control de esa emoción. A eso se refiere este tercer punto. Ser llenos del Espíritu Santo en este sentido significa ser dominados y controlados totalmente por Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que significa tener el control en nuestra sociedad? Una pareja de esposos que están viendo televisión en el mismo televisor y hay uno que tiene el control. Yo quiero tener el control. Tener el control significa que yo hundo un botón y pasa lo que yo quiero. Yo estoy frente al televisor y hundo un botón y pasa exacto lo que yo quiero. O cuando hay un avión que posiblemente está pasando por una turbulencia y la gente se asusta y el piloto dice: tranquilos, todo está bajo control. Y nos llenamos de calma. ¿Qué significa todo está bajo control? Que no hay nada que se salga de lo que yo quiero, que el piloto está bajo control, tiene bajo control todo. Si él hunde tal cosa, sabe que va a pasar aquello. Cuando las cosas no están bajo control es que hay alarmas por todas partes y uno no sabe qué es lo que está pasando. Pero todo está bajo control, no se preocupen. Yo sé exactamente qué es lo que está pasando. Pues esta tercera connotación de pleró implica que el control ya no lo vamos a tener. Si a ustedes, de los que les gusta tener el control del televisor, pues el pleró en este sentido le dice: el control lo va a tener el Espíritu Santo. Así como cuando usted está airado y pareciera que ya no fuera usted, sino que reacciona de una manera distinta porque está bajo el control de esa emoción, así, si el Espíritu Santo lo llena, usted puede reaccionar de maneras distintas. Usted puede hablar de maneras distintas. Las cosas que primero lo ofendían y usted reaccionaba de X manera, es muy probable que ya pueda hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque no está bajo su propio control, está bajo el control del Espíritu Santo. Todo está bajo control. Pero ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? En términos prácticos, ¿cuáles son los medios que nos muestra la palabra para ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero que es importante plantear en este punto es una palabra de mucha esperanza. Dios no nos manda a hacer algo para lo cual no nos haya provisto de medios para obedecer. Lo más interesante de ser llenos del Espíritu Santo es que no es una invención humana, es que es un mandato de Dios. Y cuando es un mandato de Dios, lo primero que tenemos que tener claro es: Dios no nos manda a hacer algo, sino nos da los medios necesarios para obedecer ese mandato. Entonces, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, no se preocupe. Dios da todos los medios necesarios para que usted obedezca el mandato. El deseo más profundo de Dios es que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo,
no podemos imitar a Cristo, y ese es el propósito. ¿Cómo ser llenos entonces? Seguramente hay muchas maneras. Yo quise traer particularmente 3 que creo que concentran los medios que Dios pone a nuestra disposición. El primero de ellos viene específicamente de la palabra pleró. El primero de ellos es una constante sumisión. Vivir lleno del Espíritu no es ni algo automático ni algo impuesto. Es muy probable que usted creyó en el Señor y ya tiene el Espíritu Santo. Usted nunca tomó esa decisión necesariamente, usted de pronto no fue totalmente consciente, a través de algo Dios llegó a su vida y cuando usted menos pensó estaba más metido en estas cosas de lo que pensó. En el caso de ustedes, he escuchado mucho hablar, por ejemplo, de ese medio que utiliza Dios en la comunidad, que es el retiro que hacen. Y muchas personas de un momento a otro se ven envueltos y le entregaron su corazón a Dios y posiblemente no se dieron mucha cuenta o no fueron muy conscientes de ello. Ahora ya estamos en el segundo paso. El segundo paso implica constante sumisión. Ser llenos no es ser habitados, y ser llenos no es algo ni automático ni impuesto. Ser llenos es la traducción del imperativo pasivo plero del que hemos venido hablando. Pero ¿para qué quiero que entendamos que es un imperativo presente pasivo? Porque el plero nosotros lo traducimos como ser llenos, pero si quisiéramos traducirlo literalmente, tendríamos que traducirlo como estén siendo llenos todo el tiempo. No es ser llenos, es estén siendo llenos todo el tiempo. Si traducimos literalmente el plero, tendríamos que decir estén siendo llenos todo el tiempo. Es decir, es un mandato que alude al concepto de continuidad consciente. Es algo continuo y es algo consciente. Es una experiencia continua y consciente. Ustedes tienen que estar continuamente siendo llenos del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que uno no resulta siendo lleno del Espíritu de un momento a otro. Que uno no resulta siendo lleno del Espíritu por inercia o por ósmosis. Uno no termina siendo lleno del Espíritu por una experiencia dramática o esotérica, o de un momento a otro uno se sintió de repente lleno de energía espiritual que me permite avanzar en el camino cristiano. No. Claro, no niego que hay experiencias fundamentales que vivimos y hay experiencias mucho más destacables que otras, pero es un mandato que alude al concepto de continuidad consciente. Usted tuvo hace unos días o hace unas semanas o hace unos meses una experiencia que usted cataloga como una experiencia muy especial en Dios. Excelente, pero hoy tiene que seguir siendo lleno. Es algo continuo y consciente. Uno no termina siendo lleno del Espíritu Santo como algo automático, no es un éxtasis del momento. Es decir, uno no termina viviendo espíritu santamente sin tenerlo que pensar. Uno no termina viviendo espíritu santamente sin tenerlo que decidir, sin tener que elegir, sin tener que hacer nada al respecto. Implica una constante sumisión. El aspecto continuo de ser llenos, ese que les menciono como estar siendo llenos todo el tiempo, involucra una sumisión día tras día, momento tras momento, al control total del Espíritu Santo, día tras día. Pablo dice en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y creo que eso es una analogía hermosa. Anden por el Espíritu. ¿Y por qué es importante esa analogía del andar? Porque es que el andar es imposible hacerlo dando brincos inmensos. Uno anda paso a paso, un paso a la vez. Y ser llenos del Espíritu Santo implica ser llenos paso a paso. Es decir, andar bajo el control del Espíritu Santo paso a paso, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión, acto a acto. Hoy tuvo que tomar decisiones y dejó que lo controlara el Espíritu Santo. Si sí, excelente.
Mañana será otro día y no viva por lo que hizo hoy. Mañana tendrá que someter pensamiento tras pensamiento al control del Espíritu y decisión tras decisión al control del Espíritu. Hoy tuvo que tomar una decisión y no la sometió al control del Espíritu Santo. Levántese. Deje de llorar sobre la leche derramada. Mañana será otro día en donde cada pensamiento tendrá que someterse al control del Espíritu Santo si es que quiere ser lleno. Decisión tras decisión, acto a acto, paso a paso. No es algo impuesto. Usted tiene que rendir su voluntad. Aquí queda muy claro que no es algo que Dios vaya a hacer sin que usted voluntariamente rinda su voluntad al ejercicio soberano de su poder en su vida. ¿Por qué? Porque el pleró gramaticalmente tiene un aspecto pasivo. Indica que no es algo que nosotros hagamos, pero sí que es algo que permitimos que sea hecho en nosotros. Entonces lo más interesante de esto es que todo eso no es obra suya. Todo eso de imitar a Cristo, todo eso de intentar parecernos a Él cada vez más, no es algo que vayamos a hacer en nuestras fuerzas. Todo eso que leímos ahora de imitar a Dios, de alejarnos de la fornicación, de alejarnos de las deshonestidades, de alejarnos de las necedades, de tener claro cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo eso no es algo que vaya a hacer usted, no se preocupe, no tiene que hacerlo en sus fuerzas, lo va a hacer otro, pero si usted permite que sea hecho. Hay un aspecto pasivo en el pleró, no es un verbo activo, no es algo que nosotros hagamos, no es una acción que recaiga sobre el hablante, sobre el que está haciendo la acción, pero sí indica que tenemos que permitir que pase en nosotros. Indica sometimiento de nuestra voluntad para que el Espíritu obre. El acto de llenar es obra del Espíritu, pero Él nos llena, Él obra en nosotros a través de nuestra sumisión voluntaria. He ahí otra vez el tema del control. Hay que dejarlo ser Dios. Ha escuchado canciones y ha escuchado en reiteradas ocasiones esa frase de déjelo ser Dios. Pues resulta que cuando nos encontramos con Jesús, no nos encontramos con un excelente maestro moral, nos encontramos con Dios mismo. ¿Y qué significa Dios? ¿Qué significa cuando nosotros le decimos Señor? ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, me escribieron por aquí que no había audio. Gracias por... Me van avisando si de pronto se me va la señal. No, sí, se escucha bien. Listo. ¿Qué significa que Dios sea Dios y que le dejemos ser Dios? Pues significa que nosotros somos sus siervos y no al revés. Cuando hablamos ahora de tener el control del televisor, hablamos de que nosotros queremos que en el televisor pase lo que nosotros decidimos. Y cuando nosotros hablamos de que Dios tome el control de nuestra vida, o de nosotros tener el control de nuestra vida, estamos diciendo que si nosotros tenemos el control de nuestra vida es porque anhelamos que las cosas pasen como nosotros queremos. ¿Se han dado cuenta cuán difícil es dejar eso de que las cosas pasen como nosotros queremos? Nosotros queremos que nuestros proyectos laborales se den como nosotros queremos. Señor, que estas cosas salgan así. Nosotros queremos que nuestros proyectos amorosos salgan como nosotros queremos. Señor, que sea esta persona porque esta es la que yo quiero. Nosotros queremos que los cambios en las personas de nuestro alrededor, en nuestra familia, se den como nosotros queremos. Aún estamos a los pies del Señor y aún seguimos queriendo que las cosas se den como nosotros queremos. La vida cristiana se trata de vivir para sus propósitos, no de que Él sirva en función de alcanzar nuestros propósitos. Él debe tener el control, pero necesita nuestra sumisión voluntaria. Entonces el primer aspecto es la consciente sumisión. Ahí pregúntese, ¿usted sí quiere ser lleno? Porque si usted es lleno del Espíritu Santo, hay una consecuencia, y es que Él tendrá el control. Él dirigirá su vida. Pero también este verbo plero está en presente, y el hecho de que esté en presente es fundamental, porque indica que este mandato, para cumplir este mandato, no podemos apoyarnos en estados de llenura en el pasado, ni en estados de llenura futura, sino que solo podemos vivir la llenura del presente.
es fundamental, vuelvo y repito, llenarnos paso a paso. Tuve un retiro muy especial hace un mes. Eso pasó hace un mes. Hoy se está llenando del Espíritu Santo. Se le va a acabar el combustible. Si no se llena del Espíritu Santo, se le va a acabar el combustible. Porque este mandato no es vivir de la llenura del pasado, ni vivir de las añoranzas de las llenuras futuras. ¿Se han dado cuenta que la marca distintiva de una pareja no es el amor o la devoción que se han tenido en el pasado? Uno a veces ve parejas que son una maravilla de parejas. Estuvimos en un paseo increíble, 6 meses después terminaron. ¿Qué pasó si eso parecía tan bonito? ¿Qué pasó si eran tan compatibles? Es que las parejas no viven del amor y la devoción que se han tenido en el pasado. Por significativo que sea lo que uno ha vivido en el pasado, no se vive de las devociones y los amores del pasado, ni de lo que se espera llegar a vivir en el futuro. La fortaleza de una pareja radica en el amor y la devoción que se tienen el uno por el otro en el presente. Y su fortaleza espiritual radica en la llenura del Espíritu Santo que usted tiene en el presente. Tuvo una oración muy linda la semana pasada. Excelente. Hay que llenarse hoy. Y hay que llenarse mañana. Y la decisión de mañana tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Y el paso que vayamos a dar mañana tiene que estar sometida al control total del Espíritu Santo. Hay que estar siendo llenos hoy. El segundo medio, después de esta consciente sumisión, tiene que ver con llenarnos de la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Pablo, aconsejando a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere usted estar bien preparado para las decisiones que le tocan? ¿Quiere usted saber cómo hacer que el Espíritu Santo controle sus decisiones, sus pensamientos, su paso a paso? Pues ahí está el consejo que Pablo le dio a su discípulo. No te alejes de las sagradas escrituras. Todos los discípulos de Jesús escuchaban atentos a los pies del Maestro sus enseñanzas. Los discípulos fueron enseñados y formados por su Maestro. Una de las obras del Espíritu Santo hoy es formarlos. Y el instrumento fundamental, uno de los instrumentos fundamentales del Espíritu, es la palabra. Todos los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada que usted, como creyente, se acerca a la palabra, es dirigido o dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo configuró este texto y el Espíritu Santo obra en usted para que sea capaz de aproximarse a este texto y ser exhortado, redargüido, enseñado, corregido y preparado enteramente para toda buena obra. Con mucho respeto, pero cada vez vemos más a los creyentes leyendo muchas novenas, leyendo mucha vida de santos, leyendo mucha historia de santos, pero poco la palabra de Dios. Y muy bueno que se lean las novenas, y no les estoy diciendo que no lo hagan. Es excelente que se centren en esa ayuda. Y es muy bueno que conozcamos la vida de los santos para tener a quien imitar desde un punto más cercano a nosotros. Pero el consejo directo es: mantente en las sagradas escrituras. Que eso no le quite el primer lugar a las escrituras. Hay autores que se van poniendo de moda. Hay predicadores que se van poniendo de moda, pero con el tiempo pasan, pierden actualidad. La palabra de Dios no pasa ni pierde actualidad. Recuerden lo que dice Jesús en Marcos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el tercer medio que tenemos para ser llenos del Espíritu Santo
es lo que se denomina la conciencia de la imitación de Cristo. Por eso desde el principio les dije, subrayen o grábense ese tema de que los cristianos tenemos que imitar a Cristo, porque la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a imitar a Cristo. Y el tercer medio fundamental para ser llenos del Espíritu Santo es tener conciencia de que imitamos a Cristo. Vivir con una conciencia permanente de la presencia de Jesús y procurar actuar como Él actuaría. Procurar que tener esa conciencia de su presencia domine nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque, como ya dijimos, cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Y ese es todo el sentido de hacerse cristiano. Debe imitar a Cristo. Debe fingir ser Cristo, si se vale la palabra. Como cuando los niños juegan a imitar ser adultos. Y el uno es un tendero, y el otro es un carpintero, y el otro es un pintor. Y ellos saben que no son, pero intentan ser. Y toman las actitudes e intentan imitar lo mejor posible dentro de ese juego a aquellos adultos que quieren ser. Es muy probable que nosotros hoy seamos conscientes de nuestras debilidades y seamos conscientes de todo lo que nos falta para ser como Él. Y seamos totalmente creyentes de que Pablo fue muy osado cuando dijo, ustedes imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y usted y yo con toda seguridad a nadie le diríamos eso. A nadie seríamos capaces de decirlo, imíteme a mí como yo imito a Cristo, porque somos totalmente conscientes de lo lejos que estamos. Así como los niños están lejos de esos personajes a los que imitan, pero los imitan y fingen ser, y hablan como ellos, y cambian el tono de voz, y quieren parecerse, porque tienen conciencia de esa imitación. Es fundamental que usted tenga conciencia de la imitación de Cristo. Eso no es algo que yo me esté inventando. Eso no es de lo que nos habla constantemente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento constantemente nos habla en términos de que los cristianos somos nacidos de nuevo, es decir, ya no tenemos la naturaleza que teníamos antes, ya somos hijos de Dios. Constantemente nos dice que nosotros estamos haciéndonos como Cristo. Constantemente nos dice que Cristo está formándose en nosotros. Constantemente nos dice que nosotros avanzamos hasta alcanzar a tener la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Sino los pasos que vamos dando en esa imitación que tenemos de Cristo. Y hay que intentar ser muy conscientes de eso. Hay que intentar constantemente ser como Él. Y poco a poco nos vamos dando cuenta cómo nuestros pensamientos van estando cautivos a la mente de Cristo Jesús. Y entonces algún día te empiezas a dar cuenta que en tu mente hay cosas que no deberían estar. Y cuando te des cuenta tienes que detenerlas. Porque lo que está pasando ahí es que si tienes conciencia de la imitación, el pensamiento tuyo está siendo cautivo a la mente de Cristo Jesús y te estás dando cuenta de cosas que para ti eran normales, pero que Jesús te está diciendo, hay que detener estos pensamientos. O algún día estás orando en tu cuarto, estoy seguro que a todos nos ha pasado algo parecido. Estamos orando en nuestro cuarto y de repente viene la idea de que deberíamos estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, algún día estás orando en tu cuarto y de repente viene la idea de que deberías estar abajo ayudándole a tu esposa a lavar los platos. Pues hágalo. Porque en la medida en que usted, si realmente está sometiendo sus decisiones y su pensamiento al Espíritu Santo, Jesús le va poco a poco ayudando a saber qué es lo que tiene que hacer para imitarlo. No estoy diciendo que sea su conciencia la que le diga lo que tiene que hacer, no es su conciencia, es la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces, si le pregunta a su conciencia, usted va a obtener un resultado. Pero si usted imita a Cristo, va a tener un resultado diferente. Hay muchas cosas que nuestra conciencia no llamaría definitivamente malas, pero que cuando queremos imitar a Cristo, definitivamente sabemos que no deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque en la medida en que avanzamos, ya no se trata simplemente de que esto está bueno o está malo, ya no se trata de un checklist para saber qué hago y qué no hago. No, es que estamos intentando ser más parecidos a Él. Es decir, esto de la vida cristiana se parece más a pintar un retrato que a seguir reglas. Es como si estuviéramos pintando el retrato de Cristo Jesús
en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y está empezando a transformarnos, a hacernos más parecidos a Cristo, hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo está inyectando su Zoe, la vida espiritual, la clase de vida que tenía Jesús, su pensamiento, su obra. Usted déjelo actuar. Sáquese de la cabeza la idea de que los cristianos debemos leer lo que dijo Jesús y luego intentar hacerlo. No, esto es algo mucho más profundo. El cristianismo significa que el Espíritu Santo que ya habita en ti, si usted deja que se salga con la suya, Él le ayudará a imitar a Cristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Él no está en usted para otra cosa que no sea eso. Él está en usted para hacerlo cada vez más parecido a Cristo. Nos ayuda de muchas maneras. La oración, los consejos de otros, los libros, la comunidad. Siempre está ahí para hacer la obra que quiere hacer. Isaías 41, versículo 10 dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, porque soy Yahvé tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Está muy empinado el asunto, somos muy débiles, caemos, nos damos golpes de pecho. No temas, yo te ayudo, pero tienes que someter tu voluntad. Para no alargarme más, quiero rápidamente simplemente hacer mención de las consecuencias de esto. Terminando ese texto de Efesios, Pablo termina diciéndonos, después del mandato de ser llenos del Espíritu, nos dice: hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y sométanse los unos a los otros. Si ustedes se siguen leyendo Efesios, en el resto del capítulo, Pablo habla de las consecuencias de ser llenos del Espíritu. Pero en este texto particular menciona 3 que son muy significativas. La primera consecuencia que menciona es algo interno, en principio, y habla de cánticos, de alabanza. No hay mayor indicio de una vida satisfecha y un corazón alegre que la expresión del canto. Vean qué significativo que Pablo dice que la primera consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo no va a ser que nos vamos a levantar a predicar y todo el mundo va a creer, que le vamos a hablar a multitudes. No dice que vamos a tener una fe que mueve montañas, que vamos a tener una experiencia de éxtasis espiritual. Lo primero que menciona Pablo como la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo es: ustedes van a tener cánticos y alabanza. Ustedes van a hablar con cánticos espirituales. Y vuelvo y repito, el canto en este sentido, en este contexto, habla de la evidencia de una vida satisfecha y de un corazón alegre. Y el canto del cristiano es diferente de todos los demás. El adjetivo nuevo, la mayor cantidad de veces que se aplica en la Biblia, es para el canto. En todas partes, en casi todos los libros, encontramos cántico nuevo. Dios nos dará un cántico nuevo. Creer en Dios implica un cántico nuevo. En su corazón va a haber algo nuevo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo como nunca antes. La primera consecuencia que relata Pablo tiene que ver con algo que pasa dentro de usted. Una vida plena, paz. Es que no puedo dormir, es que me preocupo demasiado, es que pasa esto, es que pasa aquello. Hay personas que conocen a Dios y ya duermen tranquilas. Y uno les pregunta: ¿y qué pasó con los problemas? ¿Ya se fueron? No, los problemas siguen ahí, pero ahora duermo tranquilo. ¿Por qué? Pues porque la primera consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es una vida satisfecha,
Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué es eso? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que uno dice, pero este tipo, ¿por qué todavía está tan tranquilo si está viviendo estas cosas? Para nosotros es inconcebible que esté en ese estado de paz. Porque es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es un cántico nuevo, es un cántico que a la luz del mundo no es capaz de interpretarse. Algo que pasa en el interior. Y la segunda consecuencia se dirige hacia arriba, acción de gracias. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo y somos conscientes de que Él controla nuestra vida, y somos conscientes de que Él dirige todo, y somos conscientes de que todas las cosas suceden para nuestro bien, y somos conscientes de que no merecemos nada de lo que tenemos y nada de lo que vivimos en Dios, y somos conscientes de que mereceríamos desprecio por parte de Dios por nuestro pecado, pero en vez de eso recibimos todo el amor del mundo, y recibimos un amor hasta el extremo, y el extremo de muerte de cruz. En ese momento, lo que dice Pablo es, usted va a tener constante acción de gracias en todo momento. Y no es solamente en el momento de la bendición y de vivir cosas agradables. En ese momento hasta los incrédulos dan gracias. Pero si uno revisa los relatos de los creyentes en la Biblia, se va a dar cuenta que aún en la tristeza, aún cuando parecía que estaban fracasando o aún en la derrota, había acción de gracias. Ese relato de Pablo en la cárcel encadenado, cantando, y los demás presos lo oían. En la cárcel con un grillete atado a su tobillo, y cantaba y daba acción de gracias al Señor. Y lo tercero, la tercera consecuencia es, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos quita del centro del mundo, porque ese es el lugar de Dios. Nos quita del centro, porque ese es el lugar que le corresponde al Señor. Y cuando uno deja de creerse Dios, y cuando uno deja de creer que todo tiene que girar en torno a mí, y que los demás deberían hacer lo que yo quiero, porque siempre quiero tener el control, pues es mucho más fácil amar al otro como me amo, y desear que al otro le pase lo que quiero que me pase a mí, y cumplir ese mandato de amar a todos como a mí mismo. La llenura del Espíritu Santo trae tres consecuencias. Una, nos coloca en la relación correcta con nosotros mismos, nos coloca en la relación correcta con Dios y nos coloca en la relación correcta con los demás. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Para concluir, trayendo a colación algunas de las cosas que hemos dicho hoy. Primero, Pentecostés no se repite, se perpetúa. El Espíritu Santo ya habita en nosotros, pero hay un mandato constante y es: sed llenos del Espíritu Santo, todos los días, paso a paso, decisión tras decisión. Si usted se lee Hechos de los Apóstoles, en donde nos hablan de la vida de los apóstoles en el primer siglo de la iglesia, se van a encontrar constantemente que algunos eran llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro curó a un cojo y le tocó ir a declarar ante el concilio porque había curado a ese cojo en la puerta del templo, dice la palabra que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló ante los gobernantes y se defendió y predicó el nombre de Cristo Jesús porque estaba lleno del Espíritu Santo. Luego, por allá en el capítulo 6, nos dice que los discípulos estaban muy ocupados predicando y dijeron: no es posible que tengamos que gastar tiempo sirviendo a la mesa a los pobres en vez de dedicarnos a la predicación de la palabra. Y entonces elijamos a 7 diáconos que se encarguen de eso. Y entonces dicen que por tanto la orden fue: escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, a quienes podamos encargar esta tarea. Escoged entre vosotros es escoged entre la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay algunos que se caracterizan por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese relato cuando Esteban estaba muriendo apedreado? Esteban, lleno del Espíritu Santo,
fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y le dijo al Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Pero lo primero que nos dicen es que la característica de Esteban es que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando nos hablan de Bernabé, el compañero de predicación de Pablo, nos dicen que mucha multitud fue agregada a la iglesia cuando él predicó, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, nos dicen en el capítulo 11 de Hechos. Y finalmente en el capítulo 13 nos dice que la característica de los discípulos es que estaban constantemente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo si conoció a Jesús, pero hay un mandato claro sobre su vida. Sea lleno del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo tome el control. No es un consejo, es un mandato. Deje que Él se salga con la suya. Si usted deja que Él se salga con la suya, pues no solamente Él va a hacer la obra en usted y lo va a ayudar todos los días a avanzar en la imitación a Cristo, sino que lo colocará en la relación correcta con usted mismo, con Dios y con los demás. Vamos a orar. Padre, hoy ponemos cada uno de nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por esta noche y por la posibilidad de acercarnos a tu palabra y conocer la exhortación que tienes para cada uno de nosotros al respecto de ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por permitirnos conocerte. Gracias porque nosotros no tenemos nada de especial, no hemos hecho nada de especial para que tú nos hayas permitido estar a tus pies. Has tenido gracia con nosotros, Señor. Nos has dado ese favor inmerecido de conocerte y de que nuestra vida hoy esté rendida a tus pies. Y nos has dado el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy somos conscientes que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Padre, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, tal y como son. A los demás podemos engañarlos, Señor. A los demás podemos ponerles buena cara y buena apariencia, pero tú ves el corazón. Tú sabes lo que hay en nosotros. Tú sabes lo que pensamos. Tú sabes si tenemos miedos, si tenemos temores. Tú sabes qué es lo que nos está costando. Tú sabes qué es eso que hace rato queremos dejar e intentamos, pero nos estamos cansando de darnos contra las paredes y de intentar en nuestras propias fuerzas. Tú sabes, Señor, si en algún momento nos hemos sentido frustrados porque vemos que otros avanzan y que al parecer yo me estoy quedando estancado. Tú sabes, Señor, qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones, Dios. O si por el contrario estamos gozosos de conocerte y podemos avanzar aún más, Señor, en esa llenura del Espíritu Santo. Hoy, Padre, queremos someter nuestra vida a tu accionar. Hoy queremos decirte, Dios, que queremos rendir nuestra voluntad delante de ti, Señor, y que seas tú el que hagas la obra en cada uno de nosotros. Hoy somos conscientes, Dios, que somos terriblemente miopes. No queremos que nuestra vida sea dirigida por nosotros mismos porque somos miopes, no sabemos cuál es la decisión correcta, no sabemos qué es lo que más nos ha de convenir, pero en cambio para ti el mañana no es una sorpresa. Tú sabes, Señor, por dónde llevarnos. Dios, dice tu palabra que la disciplina al principio no es causa de gozo. Y nosotros también sabemos que si te damos el control, a veces vamos a vivir cosas que no entendemos y que posiblemente pueden no gustarnos. Hoy, Señor, queremos rendir nuestra voluntad y decirte, aunque algunos caminos y algunos pasos no sean tan agradables como pensamos, queremos vivir en tu voluntad, Señor. No queremos alejarnos de tu voluntad. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que cada decisión, cada paso, cada acto esté sometido al control total del Espíritu Santo. Que si en algún momento llega engaño a nuestra vida, que si en algún momento nuestro ego o nuestro orgullo o nuestras ansias de vivir cosas
hacen a un lado el Espíritu Santo y queremos tomar el control y las riendas y hacer lo que queremos. Dios, no permitas que eso dure mucho, no permitas que eso nos desvíe y que prontamente volvamos a tus pies, Señor, a clamar para que seas tú tomando el control, Dios. Gracias, Padre, por el mandato de hoy. Gracias, Padre, porque es una palabra clara para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque pones la pelota de nuestro lado y nos dices, sean llenos del Espíritu Santo. Y nos aclaras que no es una obra nuestra, pero que sí es una obra que debemos dejar que tú hagas en cada uno de nosotros. Señor, salte con la tuya. Salte con la tuya en cada una de nuestras vidas. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué es lo que viviremos, pero sí sabemos que queremos ser más como tú. Sí sabemos que queremos imitarte. Sí sabemos que queremos que tú controles nuestros pensamientos. Sí sabemos que queremos que nuestra mente esté cautiva a la mente de Cristo Jesús. Sí queremos, Señor, que cada vez los deseos de nuestro corazón sean más lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Queremos ser más como tú, Señor. Nuestras vidas están en tus manos y la vida que te podemos presentar es esta, Señor. Con debilidades, con pecado, damos 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Decimos algo y terminamos haciendo algo distinto. Pero esta es la vida que te presentamos, Dios. Y sabemos que en esta vida tú puedes salirte con la tuya. Sabemos que tú puedes formarnos. Sabemos que tú puedes cambiar lo que deba ser cambiado. Tómanos, Señor, en tus manos, como el alfarero toma el barro y hace en nosotros una obra a partir de llenarnos del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre, por esta noche. Te pido, Señor, que sopeses cada una de las palabras aquí dichas. Y si hay alguna palabra, Señor, que no va conforme a tu voluntad, o que la interpretación que le di no va conforme a tu palabra, te pido que cada uno de los que escucharon, Señor, la olvide pronto. Que eso no haga mucho eco en sus cabezas ni en sus corazones, pero que cada palabra que fue pronunciada y está conforme a tu palabra y está conforme a tu voluntad, que esas palabras no pasen pronto, Señor. Que esas palabras no entren por un oído y salgan por el otro. Que no sean, Señor, como recuerdos pasajeros, sino que bajen a nuestro corazón y produzcan rema y produzcan fruto en abundancia, Dios. No permitas, Señor, que nada de lo que compartimos hoy se quede solo en conocimiento intelectual. Permite, Señor, que cada exhortación dada por tu palabra nos exhorte y haga que produzcamos fruto en abundancia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, y a quien es toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.